bienvenidos a este espacio de convergencia. Hoy, como verán, nuestro maestro Marcelo Candegave no está en Sevilla en un congreso de homeopatía, en el Congreso de Homeopatía. Hola a todos los que saludan con un beso y con la imagen. Me encanta cuando ponen las cámaras, así hay más contacto como es en persona, ¿no? Eh, Bien, aquí iniciamos una nueva convergencia con el doctor Matías Laïns, pero antes lo que yo voy a tomar un poquito de tiempo desde la Secretaría Académica eh, y contarles todas las actividades que tenemos en la Universidad Candegave para que tomen nota, anoten en sus agendas y nos acompañen como siempre. Quisiera comenzar, antes de presentar al doctor Matías Laïns, con contarles que el jueves 10 de octubre tenemos a la doctora Alberta Cumaldi con Misterios Cuánticos del Agua, del antagonismo consigo mismo, ¿no? Como ha sido, seguramente ustedes ya habrán recibido mails con todo, notificaciones con todo el programa del mes. El jueves 17 de octubre tendremos a las doctoras Marta Russo y Carla Ponce hablando de sepia, siguiendo el legado del maestro Eugenio Candegave. Luego seguimos con jueves 24 de octubre, el doctor Daniel Lillo, un tema interesante, cómo envejecer al menor deterioro posible. Luego seguimos con el jueves 31 de agosto, mejorando la postura y la respiración a través del movimiento, dado por la licenciada Gabriela Gómez, ¿sí? Y también invitarlos para el sábado 26 de octubre, que tenemos a los doctores Matías Laïns y Marcelo Candegave con el botiquín homeopático para el dengue. Que esto es, vale la aclaración, para profesionales y también para familias, ¿no? Para uso casero, digamos, por así decirlo. Y desde nuestro departamento de impregnología, para alumnos y exalumnos específicamente, el 8 de octubre vamos a estar escuchando a Fátima Ferreira, que nos va a hablar de Leonardo da Vinci y su simetría según la impregnología. Así que bueno, ahí están todos muy cordialmente invitados a estos encuentros. Y ahora sin más, vamos a presentar al doctor Matías. La verdad que yo siempre expreso mis opiniones, que es un honor, realmente es un enorme honor. Y les cuento un poquito del doctor Matías Laïns. Él es licenciado en Administración y médico, es homeópata y fue profesor titular de materia médica en la Escuela Homeopática Tomás Pasquero. Trabaja, esto es muy interesante, trabaja la homeopatía desde la óptica de las constelaciones familiares. Ha hecho cursos sobre el tema de la felicidad, filosofía china y temas afines. Y justamente hoy nos va a hablar sobre el concepto japonés llamado Ikigai, ¿sí? Así que bueno, sin más prólogo, le doy paso al doctor Matías y es un real placer. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Dora, muchas gracias. Sos muy amorosa, siempre sos muy amorosa realmente. Todos los que te conocemos podemos dar fe de eso. Eh, sí, hoy es un día como bastante importante, en realidad, por lo menos para mí y para la universidad, porque es como el lanzamiento de una nueva línea de, de- de actividades de la universidad, que justamente va a llamarse Ikigai Fusión. Eh, Y hoy es como el puntapié inicial de algo. Esperamos que se transforme en algo que vaya creciendo y vaya dejando, vaya tirando raíces. Eh, para comenzar voy a comenzar con una anécdota. Eh, Cuando Barack Obama visitó por primera vez Japón en el año 2014, se discutió mucho dónde se iba a hacer la primera cena, eh, antes de hacer el encuentro oficial, dónde hacer la primera cena, eh,
dónde se lo iba a agasajar a Barack Obama. Finalmente se eligió un restaurante muy famoso de sushi llamado Tsukiyabashi Shiro, en donde trabaja un famoso chef de nombre Shiro Ono. Shiro Ono tiene una particularidad. Hoy tiene 99 años, todavía vive, y es el chef de mayor edad en tener 3 estrellas Michelin. Eh, Dicen quienes estuvieron presentes que Obama quedó fascinado por el sabor de sus comidas. Y de Girono lo que se puede decir es que él desarrolló muchas técnicas en relación al sushi. Por ejemplo, formas de ahumar ciertos pescados con algunos brotes particulares de, eh, de plantas de arroz que le dan un sabor especial. Ahora bien, ¿qué paladar hay que tener para diferenciar un ahumado con un brote de arroz de un ahumado con brote de cedro? Y yo diría que el 99,9% de la gente que va a ese restaurante no tiene el paladar para diferenciarlo. Yo mismo no me considero para nada apto para eso. Y entonces, ¿para qué hacerlo? Uno podría preguntarlo, porque si la inmensísima mayoría de la gente no lo va a diferenciar, uno si pudiera hablar con Girono le diría, ¿para qué lo hace? Y aquí puedo meter otra una anécdota muy cortita, que es de un violonchelista muy famoso, Pablo Casals, que cuando tenía aproximadamente 90 años, una vez un periodista le preguntó, pero ¿y por qué sigue practicando tanto? Y él dijo, porque creo que estoy mejorando. En definitiva, la inmensa mayoría de la gente que va a escuchar un espectáculo musical muy bueno tampoco tiene un oído musical ni conoce tanto la obra como para diferenciar si la ejecución ha sido perfecta o no. La gran mayoría de las cosas que consumimos, de hecho, no tenemos un paladar, un oído, un refinamiento que nos permita identificar. Entonces, ¿por qué el artista, el cocinero o quien hace algo habría de hacerlo con tanto detalle? Bueno, porque no tiene que ver con el afuera y tiene que ver con el adentro. Y esto es un poco a lo que hace referencia el concepto Ikigai. Es muy interesante el tema de las palabras y las culturas, el idioma y la realidad que se deriva del idioma, o mejor dicho, el interjuego que se da entre una sociedad y el idioma que tiene esta sociedad. Me acuerdo cuando en la facultad arrancamos, en el primer año teníamos pensamiento científico y era una materia que todo el mundo odiaba y a mí me voló la cabeza, porque me tocó una cátedra muy particular, más bien chiquita, la cátedra de Piscitelli, lo voy a nombrar porque es un acto de agradecimiento, porque realmente me gustó mucho. Y lo que veíamos era esto: ¿en qué medida los límites del lenguaje son los límites del mundo? ¿En qué medida los límites del mundo son los límites del lenguaje? O mejor dicho, ¿cómo se da esta interacción entre el lenguaje y el mundo? Y me acuerdo que jugamos un poco con Fahrenheit 451, en donde se quemaban libros para que desaparecieran algunas ideas. Perdón, pensé que había apagado ahí. Eh, y también veíamos y habíamos leído 1984, en donde había una neohabla y había palabras que se iban quitando de manera tal de ir haciendo olvidar el concepto que había detrás. Y entonces en el libro 1984 de golpe se quitaba la palabra
felicidad o por ahí se quitaba la palabra libertad. Y entonces, al desaparecer el concepto, desaparecía un poco la posibilidad de las personas de nombrar algo. Nosotros no tenemos en nuestra lengua hispana ninguna palabra que haga referencia a algo parecido a Ikigai. Eh, Ikigai está compuesto por las Ikigai, que básicamente Iki es vida, Igai algo así como motivo, valor, algo que lo merezca. Y entonces el concepto Ikigai hace referencia a una razón para vivir, un concepto que habla de lo necesario que es tener algo que sea un motivo para levantarnos todas las mañanas, que sea un motivo para vivir, algo que haga que valga la pena salir de la cama, levantarse. Em, los iroqueses, por ejemplo, que están citados por Benjamin Franklin en su autobiografía, em, cuando dialogaban, tenían el hábito de nunca retrucar inmediatamente. Cuando alguien hablaba en las parlamentaciones, los demás se quedaban callados un tiempo, porque si retrucaban, ellos consideraban, cierta razón, de que mientras uno hablaba, el otro había estado pensando, entonces no había estado escuchando. Para poder tener un diálogo adecuado para los iroqueses había que escuchar, quedarse callado un rato pensando lo que el otro había dicho y recién responder, porque si no, no había estado escuchando. Con mucha razón, porque hoy sabemos desde la neurología que no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Eh, para los tojolabales, que habitan en algún sector de lo que sería Chiapas, en México, eh, en su lengua, citada hay un libro que se llama Filosofar en clave tojolabal, que es muy interesante. Básicamente es un norteamericano que empieza a preguntarse por qué la repetición de ciertos sonidos en el habla de los tojolabales. Es como si yo estuviera hablando y tiqui, 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 y me interrumpiera y tiqui, 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 y cada tanto en tanto repitiera tucu, 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 tiqui, tiqui, como ciertos sonidos. Y, y de golpe lo que surgió del estudio de esta lengua es que eso es como una reafirmación que significa yo soy vos. Todo el lenguaje de los tojolabales está en referencia a una notrosidad, es decir, somos un nosotros. No soy un yo, somos un nosotros. Ni siquiera es que vos Dora, yo Matías, vos Miguel, yo Matías, somos en algún punto y en un origen parte del mismo magma. No, no, en este momento yo soy vos. Eh, el lenguaje de alguna forma atraviesa y y abre posibilidades respecto de él cómo pensar la realidad. Por eso es que me parece tan saludable y tan interesante recoger un concepto de otras lenguas. Si no existe en nuestra lengua, recogiéndolo tal vez podamos enriquecer algo que me parece falta bastante en nuestros tiempos y le falta mucho a la gente. Y que además es un buen recordatorio porque muchos de nosotros, si hemos de, si a los que se dedican a algo tan hermoso como ser terapeutas, médicos o lo que sea, pero de trabajo con lo humano, tenemos una razón de ser maravillosa. Pero a veces abruma y cansa y cuesta recordar. Eh,
de alguna forma Ikigai es una palabra, pero para los japoneses es también una filosofía de vida. Y acá hay un riesgo, porque cuando nosotros tendemos a abordar conceptos orientales con nuestra lógica capitalista y occidental, sobre todo capitalista, eh, muchas veces eh, lo transformamos en un concepto mercantilista, lo tendemos a colocar en un esquema y no es tan bueno. De hecho, comenzamos Ikigai hoy y ustedes no saben lo que a mí me costó comenzar algo. Porque Marcelo siempre decía, vos tenés que hacer, con todo esto que haces, lo tenemos que lograr meter dentro de un esquema. Y yo sé que lo que más convoca es el esquema, pero para mi pensamiento es imposible traducir algo a un esquema, porque el esquema hace que se pierda la riqueza de lo recursivo. Eh, Ikigai como concepto tiene un conjunto de cuestiones alrededor que son importantes. La primera tiene que ver con la vocación. Vocación que también tiene como sinónimo la palabra llamado. Y a mí me parece muy interesante porque vocación últimamente ha quedado reducido a algo que te encante, algo que te guste. Y es mucho más amplio que eso. De hecho, vocación viene de vocatio y vocatio es la acción de llamar. Eh, Al principio este llamado era emparentado con lo divino, después pasó a ser un llamado interno, y en ese llamado interno están las ganas y murió parte de todo lo demás. Por supuesto que el ikigai de cada persona, y de eso se trata buscar en la vida un ikigai, tiene que incluir el gusto propio, pero es mucho más que eso. Es algo, por supuesto, que uno ame, que uno le interese, y desde ese lugar también incluyen talentos o habilidades, algo que relativamente me salga bien, aunque no necesariamente tiene que ver con algo que me salga fácil, porque si me gusta mucho, y le meteré mucho y saldrá. Eh, yo después y voy a explicar por qué esto de el gusto o la facilidad no es tan importante. Eh, Ahora, la vocación no es algo que uno busque activamente. El modelo astrológico sería la energía ariana de buscar, sino es algo que se basa mucho más en una energía receptiva, taurina, si se quiere, de lo astrológico, que responda a un llamado. Es como una cuerda invisible que nos hace ir hacia algo. Y entonces la vocación es algo que se escucha mucho más que se persigue, mucho más que buscar la vocación. Es algo que se nos aparece adelante y ante lo cual uno tiene que estar atento. Pero como incluye a la persona, y esto es absolutamente personal, porque para el pensamiento japonés el Ikigai es absolutamente personal, primero hay que hablar también de la persona. Eh, Porque el Ikigai tiene que ver con la identidad. Constantemente en esta búsqueda de algo para hacer en el mundo, está el juego de quién lo va a hacer, y por lo tanto es un tema de identidad. El camino del héroe, tema que hemos abordado ya muchas veces aquí en la universidad, es en definitiva y desde el punto de vista mitológico, es el camino de cada ser humano, es
el de ir encontrando la identidad, ir encontrándose con aquella energía primogénea con la cual nacimos. Eh, la curación desde el punto de vista mitológico, de hecho, te lo he dicho un montón de veces, pero lo repito, es morir hacia una forma, de una forma para renacer de una forma más auténtica de uno mismo. De ahí que el paciente cuando se cura dice, doctor, volví a ser yo. Y uno dice, pero usted nunca fue seguro. No, pero volví a ser yo. Y pero usted siempre está de mal humor, ahora está contenta. Sí, voy a ser yo. Porque hay algo de la identidad que está puesta en juego ahí. Para los japoneses, además, el Ikigai, segundo componente. Primer componente, entonces, algo que tiene que ver con la vocación, llamado, con el gusto, pero no es solo gusto, con la facilidad o con la habilidad, pero no es solo facilidad, habilidad. eh, Tiene que tener que ver con algún beneficio social. No es solamente cuestión de hacer lo que me guste, sino que además es el modo que yo voy a tener para participar de la redención del mundo. El Ikigai entonces es el modo en el que es la carta de presentación con la que yo voy a asistir al fin de los tiempos, a poder decir yo hice esto y al mundo yo participé de la curación del mundo desde mi lugar y mi lugar ha sido este, haciendo que la gente disfrute comidas ricas, haciendo que alguien escuche hermosa música, haciendo que alguien eh, pueda ser curado a través de una cirugía, lo que sea. ¿No? Haciendo que alguien habite algún espacio que yo pensé como arquitecto, pero de alguna forma, para que sea un buen ikigai y que sea un buen motivo para levantarme todas las mañanas, tiene que contemplar cierta cuota de servicio. Eh, Recordemos que mitológicamente todos estamos llamados a participar de la redención del mundo desde nuestra propia redención. Nuestra propia redención no es otra cosa que ocupar un lugar y ser alguien para él. Y entonces hablamos de la vocación, ganas, facilidad, intereses, hablamos de un beneficio social, sea cual fuere, y llegamos a la parte más controversial, en donde muchas veces se arma cierta cosa que tiene que ver con el dinero. Y yo justo les hablé de Girono, que es un hombre que a través de la comida se ha hecho millonario, o Pablo Casals, que ha sido un gran violonchelista famoso. Y parecería que quien encuentra su Ikigai tiene que ser un tipo muy exitoso desde lo monetario. Y no necesariamente. No necesariamente. Sí, por supuesto, tiene que haber criterio de realidad. No existe Ikigai sin poder pensar, además, vivir, porque eso sería caer en una falta de autocuidado. Porque Ikigai es algo que no se hace pensando en el otro, sino desde uno. Y como se hace desde uno, siempre incluye a uno mismo, al autocuidado y las cosas que uno necesita. También el descanso. Y lo digo particularmente en este espacio, donde hay muchos terapeutas, eh, porque para poder servir al mundo y servir a los demás, el primero es con uno mismo. Uno no puede olvidarse de uno. Esto es difícil porque el sacrificio y la postergación tienen muy buena prensa, pero hay que tener cuidado de no caer en eso. Eh,
volvamos al tema del dinero. Y acá es la parte interesante, porque uno va a encontrarse muchas veces, mucha gente que ya tiene la vida hecha. Viene un paciente y tiene 60 años y le gustaban los animales, estudió para contador público y ¿qué le digo? Que estudie veterinario. No, existen siempre las posibilidades de segundas, terceras vocaciones. Y esto también es importante. Ikigai no necesariamente es algo que uno tenga que hacer todo el día, todos los días. Y cuando preparé esta charla, se me vino a la mente una vez, eh, a mí me gusta charlar con la gente, cuando viajo me gusta charlar con la gente. Me parece que es una manera de conocer el mundo. Me acuerdo una vez estaba en Nueva York y con mi mujer nos pusimos a hablar con el hombre que trasladaba el carrito de las maletas, de las valijas, que era ecuatoriano. El hombre siempre te saludaba alegre, sonriendo. Yo dije, ¿cómo así para tener tan buen humor? Y él me dijo, lo que pasa es que hoy es el día que me toca hacer servicio. De acá yo me voy y tenemos todo un grupo y entonces nos vamos desde mi barrio, vamos a un barrio más carenciado y ayudamos y yo ya fui elegido el hombre más benefactor de la cuadra porque yo me gusta participar de lo colectivo y entonces hago esto. Era un hombre lleno de vida. Para él, transportar valijas era tener el medio con el cual también ayudar. Su verdadero Ikigai no necesariamente era lo que le daba dinero, porque él tal vez no tuvo la posibilidad de elegir, o su vida y sus cartas ya estaban echadas. Digamos, es mucho más fácil ayudar a un chico de 12 años a encontrar su Ikigai, cuando uno lo sabe y puede formarlo y hay espacio. Otra cosa es el chico que a los 15 años tiene que salir a trabajar porque no hay otra opción. Pero esa persona también puede tener su Ikigai desde otro lugar. Con esto que hablo de segundas, terceras ocasiones. El otro día me tocó atender a una paciente que ama los animales y ella trabaja en una oficina, en una dependencia del Estado. Pero claro, estudiando algún tipo de, de- de disciplina que pueda prestar un servicio a animales. Ella me decía, no, pero además yo no necesito vivir de eso, ni querría cuando termino de trabajar ir a ver 6 perros por día, porque me muero, dice, pero me gustaría poder hacer algo una vez de tanto en tanto, y saber que con eso ya. Así que no necesariamente Ikigai incluye eh, ser una persona famosa y con mucho dinero. Eh, yo, justo ahí me presentaste, yo estudié administración de empresas y trabajaba en IBM, en el sector finanzas, y me aburrí un montón, y no me gustaba para nada. Y un día me levanté y dije, voy a ser medio. Y lo pensé un tiempo, fui y encaré al que entonces era gerente, Héctor, y le dije, che, Héctor, eh, me voy de IBM. Y él me dijo, qué cagada, no te digas, dice, es una cuestión de plata, de guita, por ahí lo podemos arreglar. Y dije, no, ya, voy a estudiar medicina. Dijo, estás loco. Yo tenía 22 años. Dijo, estás en pedo. Dijo, estás loco. Y yo le dije, no, qué sé yo, es lo que me gusta. Me dijo, bueno, si algún día te arrepentís, y para mí algún día te vas a arrepentir, volvete. Y me fui y no me arrepentí. Eh, y ahí hay algo interesante, porque a mí me impresiona ver sangre. Yo soy médico y no me gusta mucho ver sangre. No, no es que me impresione demasiado, pero no me gusta.
y me gustan todo lo que sean intervenciones. La realidad es que cuando hice cirugía y había que coser, para mí era un sufrimiento. Así que no me considero una persona con habilidades para la medicina, pero me gustaba. De hecho, el primer día de medicina yo ya había quemado todas las naves, estaba ahí en medicina, primer día de anatomía, así de amorosos como somos, ¿no? En medicina, lo primero que te ponen es un brazo despellejado. Me acuerdo que me impresionó mucho ver, digamos, esa estructura metálica que tienen los tendones y las cuerdas tendinosas en el ser humano, y me impresionaba también los músculos porque los veía muy parecido a la carne que comía en mi casa. Y, y mientras la persona hablaba, a mí me daba mucha impresión el brazo. Así que yo me acuerdo que puse los guantes así disimuladamente y agarré el brazo y dije, hasta que no se te vaya el asco, no lo sueltes. Y la chica daba clase y yo estaba así con el brazo y lo agarraba y le escuchaba. Y al rato se me pasó el asco. Me parece que más que habilidad hay que tener ganas. Es la mejor habilidad de todas. Eh, y, y entonces, Ikigai. Ikigai incluye vocación, llamado, servicio, identidad. Es un punto en donde todo eso se fusiona y es como algo a lo que hay que aspirar, porque la verdad es que es una pena morirse, punto, pero mucho más pena es morirse sin haber encontrado algo de dónde servir al mundo, porque eso es haber vivido en vano. Eh, y de hecho, Hahnemann es tan interesante cuando habla de la salud, habla de los altos fines para los cuales hemos sido creados. Y los altos fines no son los mismos para todos. Cada uno tiene los suyos. Lo de hoy es el inicio de algo que se llama Ikigai, fusión. ¿Por qué fusión? Porque en realidad en la palabra fusión hemos incluido, para poder estar en el centro de uno mismo, tiene que poder tomar el amor pasado, y ahí entran las constelaciones familiares y todo lo que son conceptos de agradecimiento y thankfulness en inglés. Para no abrumarse hay que lograr el autocuidado y por ahí el poder habitar el presente. Entonces entra mindfulness también. Eh, para poder aproximarse a la realidad de una manera distinta hace falta dejar los juicios que tanto nos atan. Eh, y hace falta un concepto que también se hace mucha referencia en el Ikigai, que tiene que ver con la humildad del aprendiz. No, no se arranca un camino ya teniéndolo resuelto, sino para ver qué pasa. Me acuerdo a mis hijos les gustaba mucho y a mi mujer también la película Ratatouille, es una película de dibujitos animados, eh, en donde hay un momento en donde el gran chef, que se llama Antoine Ego, le dice a la ratita que es chef, dice, sorpréndeme. Bueno, los caminos se arrancan con esa actitud, sorpréndeme. Así que hacia dónde iremos ahora, sorpréndeme. No tengo un esquema. Eh, Ikigai en realidad, esto que comenzamos, después le va a llegar la invitación a todas las personas que escuchen esto y a todas las personas de la universidad. Lo pueden hacer extensivo a otras personas, porque esto no hace falta ser médico para hacerlo. Nuestra intención es que de aquí surja eh, algún tipo de estructuramiento, de estructuración del conocimiento. Y entonces mm, los invitaremos a armar a participar de un WhatsApp, un grupo de WhatsApp,
en donde iremos compartiendo ideas, frases, pensamientos, abriremos espacios de discusión, no eternos, no todos los días, porque si no va a ser imposible, ese WhatsApp va a explotar, pero por ahí abrir un día para hablar sobre algún tema y que cada uno pueda compartir cosas. Eh, Compartiremos textos, frases, a veces libros, videos, eh, que sean como preparativos, como para poder también hacer un encuentro, un vivo, así como hemos hecho vivo sobre dengue, hacer un vivo alguna vez también como para poder compartir espacios, pero de una manera más íntima, en donde no sea yo el que hable, sino de compartir cosas. Eh, bueno, después Miguel va a explicar un poco mejor, ya se les va a acercar el ofrecimiento, pero bueno, la idea más o menos va a ser esa. También ahí, hace un tiempo yo había dado para la universidad un curso de felicidad, así que también vamos a incluir la posibilidad de acceder a ese material. Así que bueno, esa es la invitación. La charla terminó y los invitamos a esto que, bueno, a mí me parece que es una hermosa posibilidad de encontrarse y de ir recorriendo caminos. Personalmente, para mí que estoy en el ámbito de la salud y reconozco que el trabajo de consultorio es bastante solitario muchas veces. Y a veces es bastante duro también, porque uno puede estar muy blindado para las cosas que escucha, pero hay momentos que no. Entonces, tener un espacio, pues, al cuidador también le pasan cosas. Entonces, tener un espacio de autocuidado o de poder encontrar palabras de aliento o palabras inspiradoras a veces ayuda mucho. Eh, eh, para mí esto es una de las verdades más incontrastables del consultorio, es cuando encuentro un buen libro y estoy con alguna buena lectura, el consultorio crece, porque tengo mejores consultas. Así que bueno, eh, Dora, te doy la palabra para que charlemos un rato. Bueno, muchas gracias. Creo que todo el mundo también está invitado a comentar. Algo que a mí me sorprendió, porque la verdad que es la primera vez que lo escucho, a pesar de que también he ido con lecturas de budismo, de espiritualidad, lecturas varias, que hay dos y tres vocaciones, que me encantó porque al menos aquí en Occidente, tenemos la idea que, y está muy, en los consultantes que yo tengo como counselor, se ve muy reflejado, además, que, wow, es como determinista. Elijo esto y esta es mi vocación y qué pasa si me equivoco, qué pasa si en el camino encuentro algo diferente, uy, he sido un fracaso o estoy fracasando, ¿no? Entonces me encantó porque da, se refleja más con la vida, con lo que es real, ¿no? La vida real es eso, es impermanencia pura y es cambio puro. Y otra cosa que rescato, que al comienzo introdujiste, es, claro, en Occidente nosotros tomamos estas ideas y lo que me vino a mi mente es, claro, lo aprendemos intelectualmente, digamos, ¿no? Vemos todas los nodos que tiene esto. Sin embargo, hay que sentirlo, ¿no? Hay que vibrarlo yo digo, en la panza. O sea, hay que hacerlo propio y no es una cosa intelectual, es algo que va muchísimo más allá. Vos decías, es vocación, pero es algo más, es facilidad pero, y habilidad, pero es algo más, y el beneficio social y algo más. Hay mucha profundidad ahí, ¿no? Y nosotros los occidentales, de alguna manera necesitamos salir un poco de la mente y de hacer las cosas por el objetivo muy específico, sino enfocarnos más en el camino que estamos haciendo y ver hasta dónde nos lleva. Y es un mensaje esperanzador, eso es lo que siento, ¿no? Si lo adoptamos en nuestra mentalidad occidental. Mira, te respondo a lo que me dijiste. Esto de segundas, terceras vocaciones, para mí es fundamental porque
A veces hay gente que tiene la suerte, yo tuve la suerte de poder reinventarme y estudiar lo que amaba, pero si no, mucha de la gente que tengo en el consultorio está condenada, eh, porque además la mayoría de la gente no tiene tantas posibilidades de estudiar. Mi papá tuvo que dar 2 años libres para poder estudiar, los padres le hicieron dar 2 años libres, porque en ese entonces había que rápidamente entrar a producir. Y él cuenta que una tía de él, que vivía con ellos, le dijo, mira, Enrique, yo te recomiendo que estudies ciencias económicas, porque es una carrera que rápidamente vas a poder trabajar. Él se fue a anotar a la facultad y el hombre que la anotaba, él todavía usaba pantalón corto, tenía 15 años, y le dijo, no, nene, primero tenés que hacer la secundaria. Le dijo, no, pero yo la terminé. Y le mostró su diploma y entonces lo anotaron. Y a él le encantó lo que hizo, pero tuvo suerte, así como a él le encantó. Hay un montón de gente que estudia abogacía, ciencias económicas, ingeniería o lo que sea, o por seguir la tradición familiar o porque le pareció que le gustaba y después en la práctica no tiene nada que ver con lo que le parecía. Y ya tiene hijo, tiene mujer, no tiene posibilidad de decir, bueno, voy a tomar 3 años para hacer crecer otra cosa. No es tan fácil. La vida tiene su propio dinamismo y hay que cumplir con el dinamismo. Eh, con lo cual hay que encontrar también la posibilidad de poder, eh, todos igual tenemos segundas, terceras vocaciones, porque los que somos padres sabemos que ser padre también es una vocación que también nos convoca. Justo antes de empezar hablábamos de eso. Eh, Así que eh, eso por un lado. Y por el otro es muy interesante porque esto de Ikigai, por ejemplo, en Okinawa, en la isla de Okinawa, hay estructuras sociales que son milenarias en donde varias personas, varios granjeros, se unían y formaban un grupo de amistad. Ese grupo de amistad tenía reuniones periódicas y entonces, además de ser granjeros, tenían una vida social, pero además todos aportaban al grupo una determinada cantidad de dinero. Esa determinada cantidad de dinero eran 15, una vez cada 15 le tocaba a uno cobrarla todo lo que aportaban en el año ese. Ahora, si había alguno que se le rompía algo o tenía alguna desgracia porque las lluvias, las tormentas o lo que sea, ese dinero le hacía de colchón. Era como un ahorro previo que hacían las personas y que de alguna forma también hacía de colchón de la realidad para que no estén todos tan atajándose de que no les pase algo malo, porque había un colchón colectivo que sostenía. Por supuesto que eso tenía la importancia de un cumplimiento y se hacía cumplir a los jóvenes, ¿no? Pero hay como mucha sabiduría detrás de esto y me parece muy sano poder entender de que no es solamente viste, esto de si tengo 25 años me tengo que refundar, porque a veces uno no se puede refundar tan fácil, ¿no? Pero sí puede encontrarle un sentido a lo que hace. Exactamente. Fíjate que la pregunta que también me surgió es si el presente es sombrío, vamos a ponerlo así, ¿no? También puede sentirse ikigai. Si estoy en pérdidas, en situaciones realmente sombrías, o me siento así, ¿no? Obviamente, más allá de las situaciones es como lo siento yo. También se puede sentir ikigai, ¿no? Lo que mencionabas de Okinawa, que tengo entendido, los muy magros conocimientos que tengo, que ahí hay un precedente de longevidad, ¿no? Que es un lugar en Una de las donde, áreas, sí, es una de las áreas verdes del mundo, o sea, es una de las 5 áreas donde tienen el mayor, una de las tasas de mayor longevidad. así es, Eh,
Mira, hay una frase que me gusta mucho, es quien tiene un buen queso soporta casi cualquier como. Y así que en el medio de un duelo, de la tristeza o de las dificultades, yo creo que se puede tener Ikigai y uno puede decir soy feliz. Es probablemente la diferencia entre felicidad y alegría. Salinger, en su libro Nueve Cuentos, en un cuento a la pasada, como es Salinger, dice uno, el personaje del cuento dice, yo para ese entonces ya me había dado cuenta que la felicidad y la alegría son muy parecidas, solo que la alegría es un líquido y la felicidad un sólido. Y a mí me encanta esa definición, porque la alegría va y viene como un líquido y se mueve en él. Uno va caminando y la alegría va y viene, va y viene. La felicidad es algo que está basado en otro tipo de cosas, mucho más sólidas. De ahí que la felicidad no se busca, sino que se construye. Los especialistas en felicidad, como Sonia Lyubomirsky, hablan siempre de, de la necesidad de construir felicidad. Es algo que se aprende, es algo que se construye, es algo para lo cual se educa, eh, como la creatividad. Deberían ser materias en la escuela, pero bueno, eh, maternidad y paternidad, eh, reconciliación con el pasado y vínculo con nuestros antepasados, felicidad, matrimonio, pareja, los grandes temas de la vida los dejamos librados a la espontaneidad. Aprendemos los ríos de Europa, pero ¿hay alguna mano levantada? Ceci Casabone. ¿Te parece que le demos la palabra ahora? Ceci. Hola, Mati, qué lindo escucharte y qué lindo tema. La verdad es que me sorprende, como vos decís, es una sorpresa. Em, y un poco lo que me quedo pensando, desconozco por ahí todo sobre esto y la teoría y todos estos conceptos, pero me quedó resonando y un poco como dice Dora, una sensación. Y una sensación que me hace como pensar que tiene que ver más que con, o no solo con una vocación o con un hacer, sino con la conexión, con algo, con la magia que sucede en ese dar, en ese acto, que pasa, ¿no? En lo cotidiano, en una consulta. Hay consultas que uno nos toca que estamos como desconectados y consultas en las que quedamos como, ¿no? Con el corazón abierto, con brillando, ¿no? Y sentimos que ahí hubo una magia. Y pensaba en esto que contás de este muchacho, el maletero, que por ahí no era su vocación transportar las maletas, pero en ese transporte de maletas, con esa sonrisa, hizo Ikigai, ¿no? En ese gesto hacia vos. Porque uno puede, ¿no? Como eso puede Cualquier suceder en situación una es propicia para consulta. un encuentro humano. Exacto, en una consulta o cuando uno, no sé, vas a comprar el pan y eso, esa compra es, vos le transmitiste algo a esa persona o te, ¿no? Como te devolvió algo y me parece que va más allá de esto, de lo económico, del trabajo en sí, ¿no? O algo más, este algo más que vos decís. Y 100% sí. Y mira, tan es así, que hay un hombre que se llama Mijail, y el apellido te lo debo porque es no sé cuánto Mijail, pero es de esos apellidos de Europa del Este que tiraron 17 consonantes juntas así con un cubilete, así como salieron, las escribieron. Escribió un libro que se llama Flow. En ese libro el hombre justamente desarrolla este concepto de
hay un estado en el que una persona puede entrar, en el cual está absolutamente entregado y abocado a lo que está haciendo. Y es un estado de rendimiento máximo con mínimo de consumo. Es el momento en el que uno ve que el hijo de uno está dibujando y está absolutamente absorto con el dibujo. Y no es una persona dibujando, es un lápiz que se expresa. eh, y cuando termina de dibujar, no es que dice, no, estuve dibujando una hora, quedó fresquito como una lechuga. Nos pasa a nosotros cuando logramos conectar con nuestros pacientes, que vos salís después de haber visto 4 o 5 pacientes y decir, "No me cansó, para nada. Es una capacidad, una posibilidad de entrega a algo, ¿sí? Es así. De hecho, además, hay múltiples estudios. Algunas de estas cosas son las que vamos a ir contando por ahí, reflexionando. La idea es más adelante, pero hay estudios que muestran que si ahora nos midieran las ondas cerebrales, seguramente muchas de nuestras ondas cerebrales estarían acompasadas, porque cuando hay un encuentro real y uno vibra con el otro, efectivamente está vibrando con el otro porque las ondas cerebrales, sobre todo de ciertos centros, ciertas espigas alfa y qué sé yo cuánto, tienden a emparejarse. Y es más, y cuando uno habla de algo que además lo convoca y le toca el corazón, esta misma sincronía ocurre también con neuronas del corazón. Eh, con lo cual, esto que vos decís, 100% así, tiene que ver con una entrega. Hermoso, Sí, hermoso. Gracias, Mati. gracias, sí, sí, gracias. Bueno, es a ver si tenemos a más personas que quieran compartir. Realmente maravilloso, maravilloso porque todo lo que despierta, ¿no? Y todo lo que podemos compartir. A mí me viene la idea de comunidad, ¿no? De esto de vibrar juntos y que va más allá de las palabras. Me gustaba lo del idioma, ¿no? Lo de los ideogramas y lo que, bueno, personalmente me resueno mucho con los idiomas, porque hablo varios, porque siempre me gustaron, y cómo uno, la manera en que uno habla es la manera en que uno piensa y es la manera en que uno expresa las ideas, ¿no? Y cómo, cómo hay cosas que no se pueden traducir desde otra vez, desde lo cerebral, desde el hemisferio izquierdo, sino, como decía Cecilia, ¿no? Desde el vibrar, desde el sentir, y que muchas veces las palabras no sirven porque no hay, no se pueden explicar, pero sí los gestos, sí las acciones, ¿no? Y con eso uno el Ikigai, que tampoco soy experta en en el tema, ni mucho menos, pero creo que pasa por ahí, ¿no? De mostrarlo en acciones. Perdón, tenemos a Ana que está pidiendo la palabra. Adelante. Lana, Hola, hola a todos. Eh, Quería contar un poco mi experiencia por lo del Ikigai y mantener la esperanza, porque trabajé como odontóloga por 43 años, pero siempre me encantó todo lo artístico. Y también la homeopatía, que la practicaba en forma clínica junto con la odontología. Y por eso fui a un congreso y unos cursos en 2019 a Buenos Aires. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a varias doctoras homeópatas y la suerte de estar en un chat y de ahí, de ese chat, unirme después a la impregnología, que me ha encantado y algo absolutamente lindo para mí pertenecer a ese grupo de personas que me ayudaron incluso después de la pandemia, porque teníamos un ritmo, un estudio, y se ha compartido maravillosamente, encuentro, el chat. Y para poder trabajar ahora en eso y en terapias florales y otras cosas que me agradan, aunque tenga mis años,
pero puedo empezar otro camino. Claro, Eso quería tal comentar. cual. Uno de los componentes fuertes del Ikigai también es esta cosa de mantenerse como un cachorro, de mantenerse joven y poder Ujú. registrar eh, aquellas cosas con las que uno vibra. Y este es uno de, precisamente por ahí, uno de los grandes problemas que tiene la educación que estamos teniendo hoy en día o que hemos tenido, la humanidad tiene. La mayoría de la gente sale de las escuelas sin conocerse y sin saber qué le gusta. Y lo que es peor, con su curiosidad estropeada. Mm. Así que bueno, la impregnología es un grupo, yo estoy ahí y veo, y es como es un grupo que se sostiene por un montón de motores que están ahí eh, compartiendo la inquietud. Es muy maravilloso. Adri, algo más, Ana, te agradezco mucho. Está muteada, está muteada. Un pequeño detalle que era como, yo en la odontología tuve mucho corazón en esa profesión y en algún momento eso se terminó, entonces también dejé de trabajar por eso, porque ya no había corazón ahí, entonces no era bueno para mí en realidad. Mm. Eso quería completar. Mm. En los caminos de Don Juan dice, antes de emprender un camino, solo una pregunta debe hacerse el caminante. ¿Tiene corazón este camino? Si lo tiene, adelante, y si no, no sirve para nada. Así que estuvo muy bien el haber cambiado. Adri, sí, decime. No, bueno, primero agradecer porque una charla re linda como siempre, Mati. Sabes que soy fan tuya. Pero por otro lado me quedé pensando, porque vos decías, bueno, una segunda vocación, una tercera vocación. Hay gente que no encuentra su vocación. Y tal vez, como vos dijiste, se le puede hacer entender que ser papá es una gran vocación. Y el Ikigai por ahí le podría ayudar a eso, ¿no? A entender que no encontró una vocación a lo que nosotros creemos que es una vocación y ser papá también es una vocación. O encontrar la vocación en otras cosas que no necesariamente por ahí una persona no la encontró en una profesión. Entonces, me pareció re lindo eso, ¿no? Y comparto con Ceci lo que decía de la vibración. De hecho, eh, ya se vibra diferente después de esta charla, ¿no? Entonces, creo que es importante. Es re lindo. Gracias, Nati. Gracias, Adri. Gracias, gracias. Dora, Bien, ya el reloj marca las 3:10. Podríamos quedarnos, me parece que podríamos quedarnos horas. Y creo que, y bueno, voy a confesarles, estoy mirando la cantidad de personas y nos hemos mantenido ahí firmes, escuchando, si bien no todos participaron, pero todos estamos súper, súper atentos y bueno, y agradecidos enormemente a Matías, al doctor Laíns, a la universidad, la hermosa presencia del señor Miguel Candegave aquí presente, que no sé si quiere comentar algo. Eh, Sí, solo, a ver, una cosita así como muy cortita de cuando estábamos hablando con Matías, que yo siempre le comenté, algo que se lo dije muchas veces también a mi papá, era el tema de, tengo muchos amigos que se han atendido con homeopatía a lo largo de su vida, y sus homeópatas le han acertado con sus remedios, a unos sí, otros no, otros más, otros menos, pero el comentario que siempre es el mismo, de los que han ido con homeópatas que yo considero que son los homeópatas, que siempre me dicen, sí, no sé si el remedio me hizo tan bien, pero la verdad que salí de la consulta teniendo una charla maravillosa. Y me lo ha dicho mucha gente que ha ido con Matías y con Marcelo también me ha dicho diciéndome, sí, no sé qué me dio bien, no sé, la verdad que sí es el remedio, pero me fui de la consulta, la verdad, me quedé pensando. Y yo siempre le decía a Matías, le digo, eso que te pasa dentro del consultorio, es lo que tenés que trasladar a la gente, porque por ahí el conocimiento homeopático es súper complejo y queda reducido
a un grupito de gente que puede llegar a ponerse a estudiar homeopatía, pero ese mensaje y esa experiencia que se tiene dentro del consultorio, eh, y que los terapeutas, para no dejarlo solamente restringido al homeópata, le hacen sentir a la persona que está enfrente. Yo siempre le decía a Matías, le digo, eso es lo que tenés que sacar, lo que le tenés que mostrar a la gente, que me parece que es algo universal y que es algo trasladable. Y eso no puede quedar adentro de cuatro paredes y en un uno a uno entre terapeuta y paciente. Entonces, bueno, esto es un poco, creo, lo de Matías es un poco empezar ese camino, ¿no? De poder trasladarle a la gente eso que lo podemos hacer entre nosotros y que es un poco también el mensaje que queremos dar en la universidad, es ese de dar herramientas para que le hagan bien a la gente. Eh, este es un granito más de arena buscando ese objetivo. Así que te agradezco, Mati, por eso, por aportar ese granito de arena. Aparte de todos los otros granitos de arena que has aportado a lo largo de los años. Listo. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, además por el espacio, porque la libertad con la que he vivido siempre en la escuela en la universidad es enorme. Siempre. Me dicen, toma, haz lo que quieras. Así que les agradezco mucho. Eh, Bueno, bueno, eh, vamos vamos, terminando. sí, vamos terminando. Hay alguien que está levantando la mano, no sé si está saludando o quiere hablar. Shalki, sí, ¿quieres hablar? Pon el micrófono, por favor, que estás en mute. Ok, Ahí hola, estamos. quería decir algo chiquitito nada más acerca de Ikigai, que es la razón de ser y vivir, ¿verdad? Dentro de la longevidad. Eh, Nada, es el camino eh, constante de la esperanza. Eso es chiquitito nada más, ese pensamiento. Y de las varias vocaciones y desde la penumbra y de la oscuridad o de las pruebas se puede hacer Ikigai, y la conexión y el vínculo es trazando líneas en corazones y almáticas, nada más, eso quería decir. Y la longevidad es el camino de la esperanza, eso solo. Eso es Ikigai, no sé si lo entendieron. Frase, sí, perfecto. O sea que hay una frase, un proverbio japonés que dice, solo en la actividad querrás vivir 100 años. No dice que los vayas a vivir, pero si de alguna forma vas a querer vivir 100 años, va a ser solo en la actividad. Bueno, gracias, gracias a todos, gracias por los mensajes. Recibo mucho cariño a través de ellos, así que les agradezco mucho y gracias, Dora. Gracias, 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 doctor Lains. Gracias a todos y nos vemos nuevamente y Dios los bendiga a todos o bueno, que sean muy felices. Gracias, gracias, gracias. Gracias.